¿Cómo se rompe el vínculo matrimonial? Existen 3 maneras de terminar con este vínculo. Una es por medio de un divorcio, la otra es a través de la nulidad del matrimonio y la tercera es por la muerte del cónyuge. Quédate con nosotros, porque vamos a hablar de qué es lo que ha cambiado para solicitar el divorcio y profundizaremos en qué es lo que se necesita para anular el matrimonio y volver legalmente a la soltería. Acompáñanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes aquí en Diálogos en Confianza, hablando de cómo romper el vínculo matrimonial. Es un tema que ustedes nos han pedido a través de las redes sociales, por eso quisimos hablarlo esta mañana. Y más allá de lo legal, creo que es importante también tener presente cómo nos sentimos y qué debemos hacer cuando no tenemos la ayuda necesaria, cuando no sabemos a quién recurrir. Por eso están los especialistas esta mañana para responder a todas sus dudas y, por supuesto, también tomar en cuenta esa parte importante de nosotros, de los sentimientos, de las emociones. ¿Por qué no rompemos de tajo un vínculo matrimonial cuando ya sabemos que esa relación pues no da para más y a veces nos quedamos quizá por los hijos o por otras circunstancias que nos dejan pues a un lado de lo que sentimos, de cómo vamos en nuestro aspecto sentimental? Así que vamos a hablar de este tema. Óscar Virués estará en las redes sociales. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, muchas gracias, mi querida Carmen Muñoz. Igualmente me da mucho gusto saludarte, igualmente que a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Por supuesto, estamos con mucho gusto para recibir pues, sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas. Hoy sobre este tema en donde, pues desde luego sí hay muchas dudas, como bien dices tú. Creo que además, si le agregamos que las leyes pueden ir cambiando poco a poco, que además socialmente también hay una evolución, que hay una diversidad de problemáticas, de formas de entenderlo, pero al mismo tiempo la parte emocional, que es muy importante, cómo le afecta a una persona, cómo le afecta a otro y qué posibles consecuencias. Yo creo que hoy, como está planeado el programa, está muy bien resguardado por todas partes para que la gente pueda recibir entonces toda esta información. Así que las invitamos y los invitamos a que participen activamente en las redes sociales. Si quieren seguir el programa a través de internet completamente en vivo, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza y ahí ustedes pueden encontrar el Facebook Live, donde además de mandarnos sus comentarios y sus preguntas, pueden seguir el programa en vivo, pero lo más importante, lo pueden llevar a donde ustedes tengan que ir a través de su teléfono inteligente o de su tableta para que no pierdan detalle. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y amigas, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días a lo largo de estas 2 horas. También saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y compañeros en el centro de contacto con la audiencia. Para poder comunicarse a este sitio, al teléfono de Canal 11, el número es el 51 66 40 00. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y algunas de ellas estarán participando desde luego un poco más al rato. Y también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego pues le damos la bienvenida a nuestra y nuestros especialistas. Así es, está con nosotros Teófilo Abdocuri, juez séptimo de proceso oral en materia familiar de la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Es un privilegio nuevamente estar aquí. Igualmente que estés con nosotros. María del Pilar Delgado, coordinadora del área jurídica de Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, SC Vereda Temis. Bienvenida. Muchas gracias. Ojalá que sirva la participación. Está con nosotros también Alejandro Jiménez Gutiérrez, abogado litigante. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Miguel Jiménez Hernández, mediador privado certificado, socio del despacho Jiménez e Islas, abogado SC. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias y felicidades por el aniversario. Muchísimas gracias. Pues vamos a ver una cápsula que realizó el equipo de producción donde nos aterriza en el tema del día de hoy, cómo romper el vínculo matrimonial. Vamos a verlo. ¿Estás casado y la relación no ha funcionado como esperaban? ¿Ambos desean romper con el vínculo legal que se estableció después de la firma del contrato matrimonial? ¿Saben cómo hacerlo y qué se necesita? Hay que decir que solo existen 3 formas de concluir con un matrimonio. La primera es a través del divorcio, la segunda opción es solicitar la nulidad y la tercera es con la muerte. Entre las diferencias están que la disolución del matrimonio por nulidad conlleva la
la anulación general del acto con efecto retroactivo, mientras que en el divorcio los efectos son hacia el futuro. Por otra parte, mientras que en la nulidad del matrimonio se otorga a los interesados una facultad para impugnar el acto, en el divorcio solo los cónyuges pueden invocar la causal para disolver el matrimonio. Existen una serie de condiciones que nulifican un matrimonio. Quizá no se trata de un proceso tan rápido como en teoría es el divorcio, y aunque los dos implican la separación de la pareja, la manera de vivirlo y enfrentarlo no se experimenta de la misma forma. Acompáñanos porque tendremos toda la información de la mano de los expertos. Así es, tenemos la mejor información esta mañana para saber qué hacer cuando queremos romper un vínculo matrimonial. También hablaremos de la nulidad del matrimonio, como ya lo decíamos en esta introducción. Pero, ¿qué pasa cuando estamos pensando en unirnos con alguien? Pensamos en casarnos, en lo maravilloso que puede ser, el vivir juntos para siempre. Pero, ¿tendríamos que prever qué sucedería en caso de una separación? ¿Sí deberíamos de tenerlo consciente y presente al tomar una decisión así? Desde mi punto de vista, claro que sí. Sin embargo, al inicio de cualquier relación amorosa, pues difícilmente se van a poder prever estas cuestiones. Yo creo que podemos ir como evolucionando y haciendo pactos por escrito, ¿no? No necesariamente que se tengan que legalizar quizá, pero sí una serie de compromisos al momento de pensar simplemente si voy a contraer o no matrimonio o si me voy a unir en concubinato. Entonces comienza la cuestión de la pareja y yo creo que un tema que se debe de incluir necesariamente y yo creo que en el cual las mujeres tenemos que evolucionar es evolucionar en el sentido de que tenemos que atrever a plantearlo, es la cuestión económica, ¿sí? Y decir y hacer como un análisis en qué condiciones se encuentra la pareja respecto de ese posible crecimiento, porque al final de cuentas es como una de las metas dentro de la pareja, ¿no? El poder tener también una economía sólida que permita pues que muchos otros aspectos funcionen también al interior. Entonces yo creo que estas cuestiones sí se tienen que poner y lo económico pues sí tendría que ver incluso con qué tipo de régimen es con el que se van a casar, si son sociedad conyugal o si van a ser bienes separados, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan complicado prever? Porque no hay una difusión, no hay una cultura, no hay un aprendizaje. Debemos tener un proceso de formación. Exacto. Desde el momento en que estamos en educación primaria, o preescolar, o secundaria, o preparatoria, y todo lo que continúa, pues aprender a entender qué implica una familia. O sea, cuáles son los derechos, obligaciones, responsabilidades que contrae, qué consecuencias, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. O sea, si bien es cierto el amor es la parte fundamental de una unión, también es cierto que el amor se desaparece en el momento en que la cuestión económica, la cuestión de relación personal, la cuestión física va fallando. ¿Por qué? Porque desconocemos realmente qué puede suceder en cuanto a mis derechos y obligaciones que voy a tener. O sea, todo me lo pintan maravillosamente, pero cuando ya estamos dentro de un núcleo familiar, ya llámese matrimonio, llámese concubinato o relación de pareja, no sabemos qué va a pasar, hasta dónde llega mi derecho a estar contigo y qué obligaciones tengo contigo. Pero no lo catalogamos, no lo catapultamos. Ahora fíjate, esto ha cambiado un poco, pero no totalmente como bien dices tú. Es decir, ahora antes de unirte por lo civil, hay pláticas donde se da justamente toda esta información. Sin embargo, para quien decide entonces entrar en el concubinato, una unión libre o cualquier otro tipo de relación, pues ¿dónde encuentras todo eso? Exacto, no hay esta asesoría. Es que es un tema formativo. Cuando uno inicia una relación, es más allá, como decía el señor Teófilo, el tema del amor. Es un tema integral, es un tema patrimonial, es un tema de conformación de familias. Esto que está haciendo el Registro Civil en la Ciudad de México, que la verdad es muy interesante, otros registros civiles también lo hacen, como el de Morelos, en el que hay pláticas prematrimoniales y que, digo, el código marca que tiene que hablarse sobre la violencia, sobre los deberes del matrimonio, sobre los regímenes patrimoniales. Es decir, es una plática que se hace, pero que no es suficiente. Al final es un tema formativo, es un tema que desde la educación básica se debería de dar de cómo se debe de integrar la familia y a partir de ahí entender los deberes del matrimonio. Que lo mismo, la conformación de la relación puede ser no necesariamente el matrimonio. El concubinato también implica una
una relación y ciertos deberes, compromiso y derechos no y igual que el obligaciones. matrimonio. Exactamente, no los mismos efectos que el matrimonio, pero al final implica un compromiso. Pero volvemos a la misma premisa. Es un tema integral, es un tema de conformación y de valores que se da, pero que estas pláticas, pues no, hoy en día no es suficiente. Y es que pero tiene que ver con esto, es decir, con la cuestión educativa, ¿no? Y tiene que ver, si lo analizamos con la perspectiva de género, que yo creo que esa es la parte que tenemos que incluir, empezar a ver el asunto de la igualdad y de la equidad, de los mismos derechos entre mujeres y hombres, etcétera, y de la posibilidad entonces sí de construir algo y también de prever, bueno, y si eso por lo que sea se va a terminar, ¿qué va a suceder con las cuestiones que se generen al interior? Si es que deciden que hay descendencia, porque también ese es otro gran tema, claro. El asunto de las familias, de la manera de cómo esa pareja prevé la conformación de su familia, con descendencia o sin descendencia, etcétera, ¿no? Y creo que con base en eso, estar pues creando los elementos y dejar de lado también la cuestión de los estereotipos y la crítica y que me importa y que han dicho porque si no he procreado, porque si, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que avancemos hacia allá en esta cuestión de la formación educativa, de la igualdad, de la equidad, creo que todas estas cuestiones se van a poder avanzar. Y obviamente también se tiene que tratar el asunto de la violencia. ¿Y qué va a pasar cuando mi pareja, al primer grito tal o a la primer pelea tal, de qué manera lo vamos a solucionar, si esto tiene solución o no, y qué es lo que va a pasar? Porque muchas veces lo que sucede es que cuando está la violencia incluida en la pareja, pues va habiendo una minimización y entonces regularmente la mayoría de mujeres, porque esto está probado estadísticamente, pues deja hasta de actuar, ¿no? Porque pues ya estoy aquí, ya es lo que me tocó vivir, etcétera, etcétera. No sabemos cómo reaccionar. Además hay herramientas, ¿eh? Porque es más difícil romper un matrimonio que decidir casarse. Bueno, primero quisiera apuntar al respecto, para cerrar esta situación, que la gente se entere, porque no lo saben, como decía el juez, por cuestiones de cultura, que hay herramientas legales que existen desde hace mucho tiempo, capitulaciones matrimoniales, esponsales, contratos prenupciales, y todo contrato que se pueda celebrar, mientras no vaya al tenor de las leyes prohibitivas, mientras no esté prohibido, pues es la voluntad de las partes las que lo puede regir. Se evitarían enormes problemas las personas que fueran sinceras y se comprometieran no solamente a través del cariño, sino también decir, vamos a hacer un compromiso por escrito y la vas a pensar antes de realizar ciertas circunstancias para entonces poder ya saber cuál es la consecuencia. Entonces, hay muchos tabúes, hay muchas cuestiones que la gente piensa que todavía existen. Por ejemplo, que te dicen, no te doy el divorcio y hazle como quieras, a manera de telenovelesca, ¿no? No es cierto. Basta y sobra con que una de las partes exprese su voluntad y no tiene que probar ninguna causal de ninguna índole. Anteriormente sí, ahora simplemente con que expreses ya no juego, ya me quiero divorciar, es suficiente sin probar ninguna causal a través de una figura que se creó precisamente en 2008. Se reformó el artículo 266 del Código Civil y se establecía antes que tenías que probar alguna causal. Ahora simplemente bastaba la libre manifestación. Entonces, esa teoría telenovelesca de que no me divorcio y hazle como quieras, ya no existe, ni se dejen engañar por las personas que se los digan. Eso de que te voy a quitar a los niños y te vas a quedar en la calle, tampoco es tan fácil. O sea, las herramientas que nosotros podemos proporcionarle a las personas que nos están viendo es información. Claro, y creo que es importantísimo lo que estás diciendo, porque muchas personas justamente no saben qué hacer, se paralizan por las amenazas que reciben de la expareja. Exacto. Y es cuestión y más cultural. Con respecto de los hijos. Pero Carmen dejó una pregunta en el aire y dijo, ¿por qué cuesta tanto trabajo divorciarse? Exacto. Y entonces, en el caso de las mujeres, me parece que cuesta mucho trabajo porque se establece como una meta en la vida. ¿Sí? Es decir, yo necesito casarme para sentirme plenamente realizada. Y a eso me refiero con esta cuestión de deconstruir, de estar tirando como que esa imagen y empezar a construir una nueva y decir, no,
la unión no necesariamente, no es para toda la vida necesariamente. Justo, mira, tenemos ¿no? un sondeo donde les preguntamos a nuestro público que si piensan que el matrimonio es para toda la vida. Ya que lo mencionas, Así vamos es. a ver las respuestas. Sí, debe de ser. Sí, debe de ser para toda la vida, porque te comprometes a algo. Se supone que se tiene conciencia de lo que uno decide cuando determina unirse a una persona. Por eso es matrimonio, porque tiene uno que pensarlo para no, ahorita estás bien y al rato estés mal. Pues depende cómo se vive la gente. No necesariamente, a lo mejor ni siquiera debía haber matrimonio como tal. Si hay una buena relación y una buena confianza, pues puede que sí dure para toda la vida. Son promesas que se hacen en una edad, en un momento de la vida, y ¿quién puede sostenerlas? Pues yo creo que sí, porque ya es un acto con responsabilidad de una persona hacia otra. Por supuesto que no, hay veces que no hay compatibilidad. Es como dicen los padres, hasta que la muerte los separe. No puedes durar para toda la vida, o sea, no estoy de acuerdo en eso. En teoría así debiera ser. No. A veces uno se equivoca y pues no puede ser. Si hay problemas en la familia y ya no se entienden entre pareja, es mejor separarse por las buenas. Respuestas diversas, María del Pilar. Y tiene que ver con lo que hemos estado platicando, ¿no? Respecto de estas ideas que nos han metido. Entonces, yo creo que lo primero es empezar a decir el matrimonio, el trabajo, las relaciones que sean, deben ser para disfrutar la vida, para fortalecernos, para crecer, para estar bien en la vida. Y llámese matrimonio, llámese trabajo, llámese lo que sea. En el momento en que sentimos que nos está haciendo daño, que se acabe, y ese sería el siguiente tema. ¿Cómo se puede acabar? ¿Qué cuestiones tienen que prevalecer o defenderse, no? Si no funciona algo, hay que terminar. Claro, Y lo hay que caminos sea. a seguir, no solamente emocional, sino jurídicamente. Y no Como vamos dice, a ser frustradas, no vamos en a lo absoluto. dejar de ser menos mujeres, no, es una etapa de la Se vida. puede seguir adelante. Y no es un fracaso. Se debe, se debe. Exacto. Debe ser un compromiso con uno mismo. Hay que tener el concepto, no es un fracaso. Es terminar una etapa y va a iniciarse otro nuevo camino. Exactamente. Completamente de acuerdo. Es mejor decir para toda la vida en lugar de para toda la vida. Exacto. Pues no ponerse la meta ni ponerse No, el y es que término. depende desde Y dónde vamos a actúas. continuar después de esta pausa. Volvemos. Pues ya tendríamos más tiempo para nosotros. El hecho de que te divorcies es cuando ya no tiene remedio la relación. El beneficio sería para los hijos, si hay mucha violencia, si ya no se llevan bien. Creo que es el único beneficio que tienes el separarte, el divorciarte, que ya no dañas a otras personas, a terceras personas. Volver a empezar una nueva vida, como a mí me gusta. Saber que si al divorciarse uno va a obtener una mejor vida. Para la sociedad yo lo veo un poco mal. Dicen que es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Empezamos mal con la gente separada. Se perdemos los valores. Pues te da tu libertad. Cuando sigues unida por el lazo civil, legal, hay muchas cosas que no puedes hacer, como rehacer tu vida. Uno tiene que cerrar ciclos y, como dijeran los abogados, todo acto tiene una consecuencia jurídica. Mucha gente permanece casada por los beneficios económicos o las cosas, pero pues no tiene caso. Yo creo que te divorcias para reiniciar otra vida o estar mejor. Si te vas a divorciar, pues es preferible hacerlo en todos los términos, legales, emocionales, de todo tipo. Gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. Y tú hacías ahorita una pregunta a los especialistas, ¿no, Oscar? Que ¿cuántas personas no se divorcian separarían, por lo económico? divorciarían por la parte económica, ¿no? Que, como decían bien algunas personas ahora al final del sondeo, es un aspecto bien importante, Claro. donde se permitan, como decías hace rato, violencia, maltrato hacia la pareja, hacia los hijos, la donde familia, yo todos. creo que el entorno completo se contamina de una manera muy grave. Es el temor, ¿no? El temor a qué va a pasar mañana. Pero volvemos a lo mismo, es falta de información. Desde el punto de vista del planteamiento de un divorcio, que en su momento quieren lo planteamos de una vez, puede ser por ambas partes o puede ser por una de las partes, ya lo dijo el abogado acertadamente. Ya no hay causales, ya no hay motivo para no determinar la disolución. Pero no nada más es el divorcio, sino trae una serie de consecuencias inherentes. El alimento para el cónyuge que lo requiera, el alimento para los hijos que sean menores de edad, los derechos alimenticios para los mayores de edad hasta determinada edad porque siguen estudiando, quién va a quedar en el domicilio conyugal, cómo se van a dividir los bienes. Todo eso se tiene que plantear ante los juzgadores. Ahorita ya hay dos tipos de procedimientos.
El procedimiento oral, del cual soy parte yo como juez oral familiar, y el procedimiento escrito. Nosotros conocemos los divorcios que no hay conflicto y los de procedimiento escrito donde hay conflicto respecto del convenio del planteamiento de todo lo relacionado con ese matrimonio. Pero más allá de ello, o sea, si no estoy haciendo el planteamiento de divorcio, hay una ventanilla en el tribunal, y lo hemos dicho en estos programas, para iniciar comparecencias para el cobro de alimentos. El problema radica es que hay muchos mexicanos, sobre todo varones, que no tienen uno dónde localizarlos. Pero eso no quiere decir que después de ello se puede ir uno contra los padres de estas personas. ¿Qué que pasa ya sería si no de se otro los motivo. localiza? Si no Pues se nos los- vamos contra los papás de Los ese papás. personaje, en donde también se tendría que involucrar a los papás de la señora o del señor quien esté reclamando, porque ya están demandando. Pero ya eso sería otro asunto, ¿no? Pero se tiene una mala idea de que el divorcio va a propiciar que quede totalmente abandonado o abandonada. ¿Y qué va a ser de mis hijos? Decía el abogado. Hay cuestiones utópicas, no te voy a quitar a los hijos si me demandas, no te voy a dar alimentos, porque están empoderados. El proveedor cree que tiene la sartén por el mango, pero para eso existen autoridades. Pero yo creo que hay dos cosas muy importantes que es necesario conocer. Lo primero que han dicho, ya es una solicitud, no es una demanda. Y como solicitud, lo único que se trata es de prever una serie de requisitos. Pero lo segundo, a ver, el divorcio como tal es lo que se está buscando, es decir, la separación, o bien lo fundamental tiene que ver con las cuestiones que se generaron al interior del matrimonio, descendencia y bienes, ¿sí? Porque es muy importante subrayar y decir, con la simple solicitud de divorcio, como decía el licenciado Teófilo, no se va a resolver la cuestión de la guardia y custodia, la pensión y los bienes, ¿sí? Ahí no se va a resolver cuando existe el conflicto entre la pareja, puesto que nada más se va a hacer una propuesta de convenio, que digo yo, es como una carta a los Reyes Magos, mis mejores deseos, los más justos, etcétera. Pero eso no quiere decir que en el divorcio se vayan a solucionar. Y si no se solucionan ahí, lo importante es saber, después se tienen que demandar. Entonces, en cada caso concreto, habrá que analizarse si se inicia primero la demanda y después el divorcio, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que acudan a la vía oral, porque ya es de común acuerdo, no quiere decir que no hubo conflicto. Quiere decir que ya solucionaron el conflicto de la manera en que, pues en general deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Y lo más importante, que cuando se firme un convenio, se vea que efectivamente les conviene, porque muchas veces, justo por la amenaza es, ya sabes, te voy a dejar en la calle, te los voy a quitar, no sé qué, firma. Y entonces el hecho de acudir a la vía oral y decir, estamos de acuerdo, no quiere decir también que en la realidad sea el convenio más justo y haya un acuerdo así con plena conciencia Congruente. y justo, ¿no? Pero un detalle, Claro. nada más una precisión de lo que comentó para que quede. El hecho de que la consecuencia del divorcio sea tratar la cuestión de custodia no quiere decir que yo, juez, desde el inicio de un procedimiento de divorcio, tome medidas provisionales para pago de alimentos, para custodia provisional, para convivencias, para separación del domicilio. Eso es inmediato, ¿eh? No es hasta después de, que no vaya a quedarse esa idea. Y segundo, respecto de qué es más importante o cómo debe de entenderse, pues ambas son, tanto la disolución por el daño que se está generando ya en la relación, tanto para la pareja como para los hijos, como todo lo que trae el hecho de divorciarse. ¿Cómo me voy a proteger? ¿Cómo voy a proteger a mi familia? Pero que quede bien claro ello, ¿eh? O sea, el que se plantea el divorcio genera también protección. Y quisiera yo apuntar algo, perdone rápidamente por esto. No solamente lo que dice el juez, en el sentido de cómo él toma, y la ley lo establece, las medidas provisionales, que los alimentos son de carácter urgente. Si no los pagan, hay delitos cometidos contra el suministro de alimentos. Yo no sé por qué no utilizan nunca esa vía. Es un delito el hecho de que no le ministres alimentos a tus hijos. Y graben ustedes muy claramente en su mente, la desinformación es temor a lo desconocido, a quedarse en la calle y desprotegidos, cuando creen que el que se empoderó tiene la sartén por el mango y está manipulando y se la pasan sufriendo toda la vida. Pues les tenemos noticias. Pueden denunciar, así como les estoy diciendo, con absoluto conocimiento de causa,
delitos cometidos contra el suministro de alimentos. Y las consecuencias son una pena privativa de libertad que, aunque no es delito grave, para poder obtener un beneficio cautelar, una medida cautelar, tienen que pagar las pensiones que no han pagado y garantizar por un año las pensiones alimenticias. Entonces ya ahí la sienten y la piensan más cuando ocultan o se ocultan o no están. La gente y la familia siempre sabe dónde están. Entonces yo los invito a que conozcan esta parte, que es de alguna forma lo que venimos a aportar para la gente que está en total ignorancia. Claro. Y se empoderen y no dejen que los estén pisoteando y sufriendo toda una vida. O sea, que sepamos los beneficios que tiene el divorciarse, que era la pregunta que le hacíamos a nuestro público, ¿no? ¿De qué depende un buen divorcio? ¿Y cómo sabemos esos beneficios que tenemos al separarnos, de la información. Al hacerlo legalmente? Hay un punto ahí primordial, porque para hablar del proceso de divorcio primero necesitamos definir, y te preguntabas o comentabas hace rato, okay, ¿cómo se toma la decisión? Bueno, primero hay que ver si lo vamos a hacer juntos o no. La problemática tendrá ciertas particularidades, hay mucha carga emotiva al momento de la separación, pero independientemente de si lo tomamos juntos o lo hacemos por separado, hay que definir que el divorcio, y es muy importante saberlo, que el divorcio se va a tramitar en el último domicilio conyugal que hayan tenido, es decir, será juez competente el del último domicilio donde hayan vivido juntos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tendremos procesos en la Ciudad de México, un proceso oral, tendremos el divorcio incausado a través de un proceso ordinario, pero también en las otras entidades de la República se pueden ya tramitar el divorcio incausado. Hubo un precedente importante de la Corte donde estados donde todavía la legislación prevé el divorcio causal, donde uno tiene que exponer que si me quiero divorciar, tengo que justificar X o Y situación, ya la Corte ya dijo que eso no es correcto, que atenta contra el desarrollo de la personalidad, de manera que en los estados donde todavía existe legislación que prevea divorcio causal, donde uno tiene que decir por qué te quieres divorciar, y ya no basta la sola manifestación para no estar casado, ellos ya pueden tramitar un divorcio incausado. ¿Cuál es la ventaja del divorcio incausado? Que no hay un tema propiamente de justificar por qué me quiero o no separar. Ahora también, están las dos vías para poderse divorciar, ante un juzgado o bien en el mismo registro civil. Cuando no hay hijos o habiendo hijos mayores de edad, la sociedad conyugal está disuelta, ya se pueden divorciar. Inclusive por reformas recientes de este año, inclusive en el registro civil antes se pedía un año para poderse divorciar. Justo tenemos esta información. Vemos la cápsula, cambios en el divorcio. Hace más de 100 años, en México se aprobó legalmente la ley del divorcio. Y es que, durante la época de Juárez, lo único que estaba permitido era la separación, pero no la disolución del vínculo matrimonial. Este se promulgó hasta 1914 por Venustiano Carranza, quedando de la siguiente manera. El matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de 3 años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno de los cónyuges que hagan irreparable la desaveniencia conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima. A lo largo de la historia, la regulación del divorcio ha pasado por distintas reformas. Algunas disposiciones de la Ley de Relaciones Familiares de abril de 1917 y después con el Código Civil de 1928. Pero el cambio más importante en la Ciudad de México y en otros estados es el establecimiento del divorcio incausado o sin causales, que ha permitido evitar el larguísimo desgaste del juicio en perjuicio sobre todo de los hijos si los hubiere. El 18 de julio de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial la reforma al artículo 266 del Código Civil para permitir el divorcio antes del primer año de la unión si alguno de los cónyuges así lo solicita ante el juez. Al respecto, el consejero jurídico y de servicios legales, Vicente Lopanzi García, señala que de ninguna manera debe limitarse el proyecto de vida de los individuos ni vulnerar la libertad de elección del estado civil que deseen. Bueno, evidentemente toda esta es información que hay que tener y tomar en cuenta
para el correcto proceso de todo esto. Ahora, también vamos a hablar de la asesoría que se recibe o algunas personas que, y yo no quiero que se malinterprete este término de empoderarse, porque pareciera que quien está empoderado puede ejercer violencia sobre la otra parte de la pareja. Y es simplemente conocer tus derechos y hacer uso de ellos y saber que también tienes obligaciones, pero saber que tienes ese poder, que tú también puedes y no te coloques debajo de la otra persona, porque pareciera que quien es la persona más contestataria o violenta y que no se deja, está empoderada o empoderado, y sí tendría que ser alguien que busque el bienestar también, ¿no? Déjenme comentarles pues muchos de los... sí, habrá muchas dudas en las redes. Exactamente, nos dice por ejemplo Fabiola Castro: el matrimonio es el trabajo más duro que hay. Se necesita infinita paciencia y tolerancia para que funcione. Es toda una empresa. No remunerada. No remunerada. No remunerada, exactamente. Este lo voy a hacer anónimo y nos dice una persona: ¿qué hacer cuando aún amas a tu esposo, pero su matrimonio ya no da para más, llegando a la depresión y a la ansiedad, pero no te atreves al divorcio? Y aquí entonces está la parte emocional mucho en juego, evidentemente. Tengo a alguien cercano, nos dice Claudia, que vive una crisis matrimonial y espero que puedan resolver su conflicto. Ya se lo compartí, pero como confidente lo veré y quizá pueda ayudarle y transmitirle lo que nos comparten ustedes como especialistas. Gracias y felicidades por tan buenos programas. Antes daban la materia de civismo en la secundaria y en la prepa, nos dice Alma Jos. En las escuelas deberían dar de nuevo esa materia, además de educación emocional. Y yo creo que tomo este comentario porque hace rato decían que toda esta información debería estar mucho más presente. Me parece que desde la escuela tendríamos que saber más o menos que existen las capitulaciones, que cómo me voy a casar, en fin, si es que decido o no hacerlo. Desde su casa dejemos de pensar que es obligación de la escuela, desde sus casas sus padres son los responsables de plantear ese tema, nos dice William Marquina. Por otro lado, nos dice también Alex: me gustaría saber, en caso de matrimonio efectuado en el extranjero, cómo se maneja en que los hijos pudieran regresar a México. Que también esto tiene que ver con las leyes internacionales, es decir, cada país, así como aquí en nuestro país, cada estado tiene distintas leyes, pues lo mismo ocurre en otros países con sus legislaciones. Cuando una mujer no quiere dejar ver a su hijo, así lo hace. Los procesos legales son tardados y costosos y desgastantes, nos dice Carmen Pérez. Leti SC: el matrimonio es compromiso mutuo. Para esto debes saber elegir a tu pareja. No hay hombre ni mujer perfecta. Un matrimonio es de dos. Debe haber respeto, comunicación, amor y no hacer a tu pareja lo que no te gustaría que te hicieran. Saludos desde el sur de Chile, nos dice Lisbeth Escudero. Pues muchos saludos. Una pregunta para el juez: ¿dónde quedan mis derechos? Nos dice Irma Cano. Si casada por el civil, si mi esposo registra un hijo con otra pareja. Aquí pone entre paréntesis la amante, pero ¿dónde quedan sus derechos? Bueno, yo creo que los derechos tanto de ella como esposa, como del hijo que tuvo con mujer distinta, son totalmente diferentes. No le van a quitar derechos porque ella ha tenido un hijo con otra pareja. El hijo que tiene con otra pareja tiene derechos alimenticios y tendrá derecho a él a convivir. Ya cometió una anomalía desde el punto de vista ético-moral, ¿no? Pero los derechos que ella tiene jamás se le van a quitar. Claro. En cuanto a pago de alimentos, si ella es la que se dedica al hogar, en cuanto al cuidado de los hijos, en cuanto a la proporción que tiene que él dar para su casa, para todo aquello que converge en una relación de pareja, pero no va a hacérsele a un lado ni va a perderlos. Claro. O sea, hay un enojo, sí, por la conducta no mala del individuo. Y es que yo creo que esa es la parte, como bien decía juez, moral y social, que entonces, pues si este es el hijo más reciente, el hijo más pequeño, y el interés está tal vez más ahora en esta pareja, en este hijo, entonces pareciera que pasan a segundo término, pero no sé si esto es en la parte emocional, es decir, eso no se puede controlar. Pero legalmente aquí sí no hay una segunda o primera parte. El derecho continúa. Simplemente tal vez los porcentajes son los que puedan variar. Sí, de hecho se han dado muchas
disminuciones de pensiones alimenticias con el argumento de que ya tengo más hijos. Y entramos en un conflicto de equilibrio en cuanto tú tenías pleno conocimiento cuál era tu capacidad económica y si sabías que podías mantener con trabajos a tu esposa y a 2 hijos o a 3 hijos, ¿cómo es posible que hayas traído? No te puede impedir. Claro, es y vamos una cuestión... a continuar después de esta pausa, cómo romper el vínculo matrimonial. Es un temazo. Sí, ese es un gran... Diálogos fin de semana te espera a las 11 por el 11. ¿Sabías que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que incluyen los servicios de radiodifusión, telefonía e internet? El sábado acompaña a Rocío Brauer con el tema Cobertura Universal de Telecomunicaciones. El domingo, Óscar Virués y los especialistas nos hablarán del insomnio, un trastorno del sueño que de no atenderse afecta nuestra capacidad de pensar con claridad, de formar recuerdos, de reaccionar rápidamente y muchas otras cosas más. Si de alguna forma te identificas, infórmate, porque el insomnio tiene cura. Opina en nuestras redes sociales. Sé que en términos generales, pero no sé específicamente. Yo creo que en caso de que ya uno no se lleve bien. Es una infidelidad, es un engaño. En caso de violencia, tanto psicológica como física. Cuando hay incompatibilidad. Anular me suena religioso. Sé que ante la iglesia nada más te puedes casar una vez y ante el registro civil te puedes casar las veces que quieras. Pero en la praxis se divorcian las personas, pues al parecer con un acuerdo con algún sacerdote, algún alto jerarca. Parece que no se necesita mucho. Yo creo que hay que estar conscientes de lo que uno quiere para cuando llegue la hora tomar la decisión. Estamos hablando de la nulidad del matrimonio religioso, justo como nos decía ahorita el juez. De hecho, tenemos una entrevista con el padre Alberto un poco más adelante para que él nos explique cómo se puede anular un matrimonio. Pero ¿cuál es la diferencia de divorcio y anular? ¿Sería lo religioso, lo legal de lo religioso? No, son cosas totalmente distintas. ¿Cuál es la diferencia? El divorcio es un planteamiento que ya no requiere causal, en donde ambas partes o uno de ellos, como dijo acertadamente la licenciada Pilar, hace el planteamiento ante los juzgados, se lleva el procedimiento con todas sus consecuencias inherentes. La cuestión de la nulidad del matrimonio ya son otras características, es porque hay impedimentos para contraer matrimonio y se contrajo, hay impotencia incurable del cual se tenía conocimiento, no se cumplieron con los requisitos que establece la ley para efectos de establecer un matrimonio. O sea, son dos vertientes distintas, pero son válidas a la vez. Pero las consecuencias en uno y otro, en la nulidad, pues no van a perjudicar a los hijos o a los acreedores alimentarios, que puede ser la esposa o el esposo en su caso, en uno o en otro caso. Entonces, la vía es la vía oral. En la nulidad del matrimonio se van con nosotros y nosotros calificamos. Y son procedimientos muy rápidos. O sea, se tiene la mala idea de que se tardan los procedimientos. Claro. ¿Por qué se tardan? Porque pues empiezan a promover amparos cuando son cuestiones de conflictos con menores y se avientan 3, 4 años hasta que un federal tiene el tino de resolver. Pero eso es un mínimo porcentaje. En la nulidad de matrimonio también pongo otro ejemplo, cuando hay 2 matrimonios o hasta 3. Alguien decía ahí, me puedo casar. No sé si exista, eso sí lo desconozco, si hay una base de datos, si me caso en la Venustiano Carranza. Exacto, y luego me paso al Álvaro Obregón y luego me voy a la Cuauhtémoc y el mismo día me casé 3 veces y nadie se enteró. ¿No? Y hay bigamia. O me voy a Chihuahua o me voy a Yucatán a la semana y me sigo casando, ¿no? Cuando vemos aquí en la Ciudad de México hay una constancia que piden cuando uno se casa, que es la constancia de no matrimonio, que justamente es donde se reporta, bueno, pues si hay un matrimonio anterior. Previo. La cuestión es que hasta el día de hoy no hay una comunicación a nivel nacional. A nivel nacional. De manera que yo me puedo casar en Naucalpan y venirme a casar aquí en Miguel Hidalgo, ¿no? Pero esa es una conducta delictiva, se llama bigamia. Claro, sí. Y está penalizada también en el código. Totalmente. Y tiene efectos muy importantes. ¿Cómo se penaliza? Bueno, la penalidad no es delito grave, pero no sabría referirte exactamente cuál es la mínima ni la máxima, pero sí es un delito. No es privativo de la libertad, pero incide mucho en los derechos, sobre todo de heredar
¿no? En los actos realizados entre cónyuges, cuando se contratan créditos con terceros, y sí tiene efectos muy interesantes. Es un fraude, vamos a llamarlo así, porque estás engañando la buena fe de una persona que está haciendo un proyecto contigo, ¿no? Entonces, el casarse 2 o 3 o 4 o 5 veces está tipificado en la ley como un delito que se llama bigamia. Ahora bien, esta es una de las características para poder anularlo. Es decir, la segunda pareja que se casa con un señor o con una señora que hace o comete bigamia, se anula este segundo. La persona entonces, la segunda que se casó, lo voy a entrecomillar porque no es válido este matrimonio, ¿tiene algún derecho o no? Todos. Sí, claro. Si es una sociedad conyugal, todos los beneficios de la sociedad conyugal quedan en favor del cónyuge de buena fe y de los hijos. A partir del momento en que contrajeron matrimonio y hasta que cause ejecutoria una sentencia. O sea, que queda firme una sentencia. Si ambos cónyuges son de mala fe, por tanto él que se había casado con otra mujer o ella que se había casado con otro hombre, tenían pleno conocimiento de una situación de esa naturaleza, quedan en beneficio de los hijos. Y si no hay hijos, pues quedan en beneficio de los que considere la propia ley que puedan reclamarlos, que vendrían a ser el primer matrimonio. Que se habían casado, pero que no se habían divorciado, o sea, siguen casados, Ah, sí, ¿no? claro, pues estamos hablando de un doble matrimonio, sí, sin lugar a dudas. Pero queda queda protegida, sobre todo digo mujer, porque el 99% son los hombres los que cometen la anomalía, ¿no? Pero también hay otro error que a lo mejor la audiencia no conoce, que se llegan a separar y pasan 5 o 10 años separados y creen que automáticamente quedan divorciados y hacen nuevas vidas. O sea, no se actuó, quizá habría que valorarlo, de mala fe. O sea, yo estaba casado, pues tengo 10 años separado y alguien me dijo por ahí de que pues ya pasando, antiguamente eran 2 años, luego fue 1 año, ahora ya no se requiere tiempo, ¿no? Entonces me quedo con la idea y me vuelvo a casar, me casé de buena fe. Claro, me casé de buena fe, pero a final de cuentas ya tenía un primer matrimonio y me impacta a mí si me vuelve a casar, pero no a mi pareja. El matrimonio no prescribe, para que lo sepan. O sea, no piensen que ya tienen 40 años de separados y ya nada más por ese simple hecho ya están divorciados. Falso. Y una acotación, perdón, Carmen. Cuando van a cobrar sus pensiones, las que promueven su concubinato porque falleció su pareja, ya se presentó alguien con un acta de matrimonio. Porque 30 años atrás vivió con esa persona, pero nunca se divorció. Y ahí tú sales perdiendo. Y lo acaba de decir el abogado. El matrimonio sigue vigente mientras no hay una sentencia. Y 2, se está cometiendo el error de que se dicta la sentencia y no se hace la anotación en el acta de matrimonio. Y si no se hace la anotación y pasan muchos años, esos expedientes se están destruyendo en el tribunal. Nunca se va a volver a saber si hubo o no hubo divorcio. Y quien va a tener derecho a reclamar es la persona, hombre, mujer, del primer matrimonio. Miguel. Y ahí en el tema de la nulidad es importante hacer esa distinción porque, ya lo decía hace rato el licenciado, para casarse hay requisitos, pero también hay impedimentos que tienen un origen de salud, un tema moral. De manera que la nulidad del matrimonio se analiza al momento de contraer el matrimonio. Es decir, yo cuando promueva mi juicio de nulidad del matrimonio, se va a analizar si al momento de contraerlo había o no algún impedimento. El efecto de una nulidad del matrimonio es como si el matrimonio nunca hubiera existido. Diferente del divorcio. En el divorcio lo que va a pasar simplemente es que el matrimonio se disuelve y ya, no hubo más. Pero el matrimonio existió. En el caso de las nulidades, el matrimonio se tiene como si no hubiese existido. Habrá ciertos derechos, como decía el licenciado, patrimoniales, dependiendo de quién haya actuado de buena fe o mala fe, pero también para efecto de si hubiera habido acreedores alimentarios. De ellos subsisten las obligaciones. Si tuvieron hijos, el hecho de que se haya anulado el matrimonio no quiere decir que no haya obligación de ministrar alimentos. Pues vamos a ver la entrevista con el padre Alberto que nos habla de la nulidad del matrimonio religioso. El matrimonio, en principio, es querido por Dios. Lo encontramos en el libro del Génesis. Está en la naturaleza misma del hombre. En la visión del Antiguo Testamento, esto hace referencia a la complementariedad humana. Por principio, el matrimonio rato y consumado, que es el matrimonio sacramental, es indisoluble. Es decir, no se puede disolver. ¿Sí? Este es un principio muy básico e importante. Matrimonio rato y consumado. ¿Qué significa esto?
Matrimonio rato, es decir, que se ha celebrado según la fe de la Iglesia, que está custodiado por la normativa canónica, y consumado, es decir, que llegó al momento en el cual se cumple uno de los fines del matrimonio, que es la procreación y por lo tanto el acto sexual. Puede ser que el matrimonio haya sido rato, pero no consumado. En ese caso sí se puede disolver, solamente. Pero si el matrimonio es rato y consumado, es indisoluble. Por eso se dice hasta que la muerte los separe. En el momento en que uno de los cónyuges muere, en ese momento el matrimonio se disuelve. Y por lo tanto la parte viva queda libre si quiere para volverse a casar. Otra cosa es la nulidad matrimonial. Eso es otra cosa muy diferente. Son en realidad 12 causales. Si una de estas 12 causales no está presente, basta con una que no esté presente, el matrimonio es nulo. Es decir, puede ser que el matrimonio se haya celebrado litúrgicamente, es decir, que han ido al templo, haya estado un sacerdote, hayan dicho sí te acepto y todo. Aparentemente ese matrimonio se hizo, aparentemente. Pero si falta una de estas causales, quiere decir que eso que en apariencia sucedió no es válido. Ese es el proceso de nulidad. Entonces se estudian las causas, ¿sí? Y si alguna de estas causas faltó, entonces el matrimonio se declara nulo, es decir, no se realizó. Entonces, cuando una persona promueve una causa de nulidad, lo que en realidad le está pidiendo a la Iglesia es que reconozca que por una de estas causas, eso que aparentemente fue, no lo es, ¿sí? Y entonces la Iglesia declara que ese matrimonio es nulo, pero no lo disuelve. Más bien lo que la Iglesia dice, ese matrimonio no existió. Muchas gracias al padre Alberto por esta información de la nulidad del matrimonio religioso. Pero ¿qué causas anulan el matrimonio legal? Error en la persona, que a lo largo de mi vida como juzgador, desde 1996 a la fecha no he visto ninguna. La segunda, por impotencia sexual, incurable, y que no se tuviera conocimiento de ello, y que se haya reclamado dentro de los 30 días siguientes de que se tuvo conocimiento de esa situación, si no ya se aceptó, se consintió, y tener uno de los impedimentos del matrimonio, que son muchos, entre ellos que haya otro matrimonio, el atentado contra la vida, la violencia, que haya una relación de parentesco por consanguinidad, o que cuando es en línea ascendente-descendente, o sea, hacia abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, o colaterales con los hermanos. Puede dispensarse cuando es entre tíos y sobrinos, siempre y cuando sean después del 3er grado, pero hay que pedir la autorización judicial. Esos son. O que no se cumplan con los requisitos que establece la ley para contraer matrimonio. O sea que, así como dice el padre, esas causales, bueno, acá hay requisitos que se tienen que exhibir documentos, ciertos protocolos. Si no se cumplen, se puede hacer el planteamiento de nulidad de matrimonio. Y digo planteamiento y quiero hacer la confirmación de ello porque hay que hacerlo ante juzgados. No es automático. No porque ya supe que estás casado con otra persona, ya se anuló tu matrimonio. Tiene que decretarlo un juez por sentencia, al igual que el divorcio. ¿Alguien más puede solicitar la anulación de dicho matrimonio? Sí, eso es todo. O sea, no solo el cónyuge que está en matrimonio, pueden ser en su momento los herederos. Son toda una lista de posibilidades. O por ejemplo, en este caso, cuando hay puede ser el primer matrimonio o el segundo matrimonio. Puede ser la esposa del primero o del segundo, o el esposo del primero o del segundo. Pueden ser sus descendientes, dependiendo de las etapas que se hayan transcurrido a lo largo de los años. Es que cuando se da una unión entre consanguíneos, entonces tal vez padres o primos o tíos pueden decir, ellos tienen primer grado, segundo grado. No, pero ahí no se autoriza el matrimonio. O sea, yo llego al registro civil. Salvo que esté yo engañando al registrador porque tengan los mismos apellidos, entonces sí es motivo de una nulidad, pero ambos tienen conocimientos. Pero cuando es una relación de concubinato, uno no puede evitar, me voy a ir muy mal, que haya relaciones entre hermanos, ¿no? O entre el hermano con el primo hermano. Simple y sencillamente eso es incontrolable, ¿no? Pero hay que saber las consecuencias por medio de la información, la difusión, que se aprenda en todas las instituciones. ¿Y la violencia puede ser causa de nulidad? ¿La violencia? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Enfermedad contagiosa. Y
Enfermedad contagiosa e incurable. Enfermedad contagiosa. Y no conocida. ¿Y cómo la probamos? ¿Cómo llevamos las pruebas para poder Dependiendo la anular? causal, es la prueba que le corresponde. Si estoy hablando de una enfermedad contagiosa, pues debo de llevar un certificado médico, etcétera, ¿no? Ofrezco una pericial en medicina. Yo estoy imputándole que tiene tal enfermedad, yo lo desconocía, entonces ofrece a un médico, al médico se le manda a hacer los estudios correspondientes. Pero en la violencia. No, en violencia son cuestiones, hay que hacer estudios psicológicos, quizás psiquiátricos, para ver cuál es el grado del impacto que existe en la relación. Y eso es parte de una respuesta que se tenía que dar de una pregunta que hicieron. ¿Cómo? Yo amo a mi esposo, pero él ya no me quiere. ¿Qué hago? Pues hay que iniciar terapias emocionales para pasar el duelo y seguir adelante, porque no puedes vivir una vida que no solamente te estás haciendo daño a ti, estás haciendo daño también a ti. Y en el caso de enfermedades, perdón, ¿cuáles enfermedades? Transmisibles de carácter sexual, contagiosas, que pongan en riesgo la salud de la otra persona, porque pues se parte de la vinculación y de una convivencia en donde estás en riesgo y estás poniendo en riesgo a las terceras personas. Luego entonces se haría imposible la convivencia y ya no se da el objeto del matrimonio, ¿no? Yo tengo dos preguntas. La primera, en cuanto a la salud. ¿Hay también, así como para la impotencia, una temporalidad que deba cumplirse si yo ya me enteré de esa enfermedad para pedir la anulación y se vence de pronto el plazo? 30 días. 30 días. A partir de celebrar el matrimonio. Porque ya 30 días te diste cuenta que, pues, ¿qué pasó, no? Pero a partir de que se celebra el matrimonio, no de que yo me entero que esa persona vive con esa enfermedad. Así es. Porque a mí se me haría una idea o un planteamiento correcto conforme a las enfermedades. Espérame, yo me enteré hasta el año tal vez de un padecimiento. Creo yo, podría ser tal vez motivo si yo me entero hasta este momento. En ese momento, al momento de celebrar el matrimonio, pues no era una enfermedad detectable. Después de un año me entero que lo padezco. Digo, hay estados, en el Distrito Federal, cuando se suprimen los estudios prenupciales, tal vez era un poquito más fácil poder detectar este tema. Hay estados donde todavía los piden. En la Ciudad de México no piden ya estudios prenupciales. Y es que fíjate, tomando en cuenta todo esto, hay infecciones de transmisión sexual que están en un periodo de ventana y ni siquiera tal vez el portador o la portadora lo sabe. Y entonces pasa el tiempo y para darte cuenta de ello, pues ya... Eso es lo desafortunado, que cuando se dan cuenta es porque ya hubo transmisión. Claro. En un alto porcentaje. Así el daño está ocasionado, ¿no? Pero ahí también podría hacerse la acción legal misma del divorcio como tal o de una reclamación civil de daños, qué sé yo, dependiendo la situación concreta. Y también para dejar sentado, cuando hablamos de violencia psicológica, sí los dictámenes periciales, pero obviamente también en violencia física, pues las pruebas físicas. Y aquí la recomendación es también que acudan a instituciones de carácter público para que sean quienes den fe de estas lesiones. Esta es mi otra duda y creo que merece profundizar un poco más, porque hay muchas mujeres que tal vez no van y denuncian porque todavía existe la creencia de que las autoridades no toman en cuenta o desacreditan la violencia de muchas de las mujeres que lo han vivido y hacen caso casi omiso de lo que ocurre, ¿no? Hacemos una pausa y volvemos. Estamos hablando de cómo romper el vínculo matrimonial. Si bien es cierto, el amor es la parte fundamental de una unión, también es cierto que el amor se desaparece en el momento en que la cuestión económica, la cuestión de relación personal, la cuestión física va fallando. Esto que está haciendo el Registro Civil en la Ciudad de México, que la verdad es muy interesante, otros registros civiles también lo hacen, como el de Morelos, en el que hay pláticas prematrimoniales y que, el código marca que tiene que hablarse sobre la violencia, sobre los deberes del matrimonio. ¿No? Y tiene que ver, si lo analizamos con la perspectiva de género, que yo creo que esa es la parte que tenemos que incluir, empezar a ver el asunto de la igualdad y de la equidad, de los mismos derechos entre mujeres y hombres, etcétera, y de la posibilidad entonces sí de construir algo, y llámese matrimonio, llámese trabajo, llámese lo que sea, en el momento en que sentimos que nos está haciendo daño, que se haga. Pero más allá de ello, o sea, si no estoy haciendo el planteamiento de divorcio, hay una ventanilla en el tribunal, y lo hemos dicho en estos programas, para iniciar comparecencias para el cobro de alimentos. El problema radica es que hay muchos mexicanos.
Pues hemos estado hablando esta mañana de cómo romper el vínculo matrimonial y ya lo escuchamos, no es fácil romperlo porque pasas por muchas situaciones emocionales que te hacen también sentir desgastada, ¿no? En el proceso legal, y así lo vivió Concepción. Cuéntanos un poco tu vivencia, ¿cómo fue tu historia? Bueno, yo viví un matrimonio de 19 años y 2 de conocerlo. Y bueno, pues nuestra relación no funcionó. Ahorita que estaba leyendo en ese momento que se casa uno, no lee uno, por la emoción no lee uno nada de esas cuestiones. Te olvidas de todas las letras chiquitas. La verdad sí, y bueno, ya después viene la práctica y bueno, pues es muy difícil, es muy difícil vivir en pareja. Ahora sí digo, me casé sin una preparación. Yo digo, pues ya ni modo, ¿no? Pero sí, ahorita que escuchaba, digo, ay, ¿por qué no hay un especialista de la psicología ahí sentadito? Porque la verdad es que vivir un divorcio es traumático. O sea, yo diría que hubiese preferido que se hubiera visto en un cajoncito y haberlo enterrado que vivir eso, ¿no? Es un desgaste emocional muy difícil. Yo escuchaba las máquinas de los juzgados y mis patitas me temblaban, ¿no? O sea, la verdad es una situación emocional muy difícil porque, bueno, uno tiene la esperanza o tiene las creencias de que eso va a funcionar, ¿no? Y bueno, pues no es así. Y bueno, pues más aparte lo desgaste, o sea, uno piensa que ese ser humano que uno amó tanto, ¿cómo es posible, no? Que estemos padeciendo estas cuestiones, ¿no? Emocionales. ¿Cuánto tiempo te llevó romper el vínculo matrimonial? Para mí, yo duré, creo que como unos 6, 8 años, mi proceso fue muy largo. La verdad yo no cargo eso, la verdad estoy muy consciente de ese apego tan, yo digo hasta patológico que yo tuve con él, pero gracias a Dios a decir, bueno, ¿qué está pasando? Mis hijos, ya tengo a los hijos aquí, la guardia, bueno, no la guardia y custodia, también fue una bronca eso de la guardia y custodia, la pensión alimenticia y todas esas cuestiones. Yo en determinado, era tanto mi apego a él que yo decía, es que yo no quiero el dinero, yo lo que quiero es a él, o sea, lo quiero conmigo. O sea, estaba tan, yo digo, no consciente de mi situación, pero bueno, es un proceso largo, muy estresante, tanto para mí, para mis hijos, ¿no? Pero gracias a Dios yo dije, tengo que hacer algo porque esto no puede suceder, ¿no? Yo, gracias a Dios, fui una profesionista y pues salieron mis garras y adelante, porque había que sacar esos hijos adelante. ¿Y cómo te sentiste después de tomar la decisión de romper con ese vínculo? Ay, yo me siento súper contenta. Obviamente me ha costado mucho trabajo de terapia, aceptar esta realidad, pues la sociedad, yo misma, toda esta cuestión es muy complicada. Pero bueno, yo me siento contenta, me siento libre. Mis hijos, hoy una de las grandes ganancias que yo he tenido es mejorar esa relación tan deteriorada que tuvimos con mis hijos, porque con él no ha sido posible mantener una relación sana con él. No, hoy yo tomé esa decisión que agarro a lo más preciado, que bueno, es un gran regalo que Dios me dio de ser madre, y acogerlos y estar con ellos y apoyarlos en las buenas y en las malas. Y para mí ese es un gran privilegio como mujer, como me siento tranquila, me siento segura con ellos, podemos convivir en familia, nada más los 4, pues, pero bueno, claro, así es mi situación y soy súper contenta, emocionada conmigo misma. Aunque cuesta mucho trabajo tomar esta decisión, creo que cuando ya te liberas de eso que no te está haciendo feliz, es cuando ya sientes esta tranquilidad, pero es un proceso lento. Ustedes, como especialistas en esta materia, también están como humanizados, sensibles a escuchar a la gente que está pidiendo un divorcio, a la gente que está pasando por este proceso, para que no se sientan como Concepción, que dice, en el momento que escuchaba las máquinas, bueno, me ponía a temblar. Porque también ella me decía, es que a veces los especialistas no son tan humanos como para entender por lo que estás viviendo y lo que estás pasando.
Nosotras desde Vereda Temi lo que impulsamos justo es un modelo integral en donde se da la asesoría psicológica y jurídica, porque no basta, incluso en la asesoría la mujer va con el profundo dolor, sintiéndose fracasada, mal, etcétera, y esas condiciones anímicas y emocionales necesitan ser atendidas. Ahí se impulsa la terapia gestal, o es con lo que trabajan las psicólogas, porque tiene que ver con el aquí y el ahora. En ese momento, proporcionar a la mujer cobijo, porque también solo atendemos mujeres, y que esté en mejores condiciones emocionales de la escucha legal, para que tome las decisiones que ella debe de tomar, porque no va separado lo legal de lo emocional. Y creo que quien tiene que tomar la decisión es ella. No, por eso se tiene que hacer un análisis muy particular de la situación específica. No es una receta en general. Creo que la premisa general sí debe ser: separémonos cuando una relación no nos está haciendo feliz, no nos está aprovechando para crecer y sentirnos bien en la vida. Pero lo siguiente, entonces, ¿qué acciones legales son las que tenemos que tomar? Y también en las mejores condiciones y en el momento adecuado, porque se tiene que ver también la parte económica, por la cuestión de los costos que se hablaba hace rato. No es algo de que ya, y ni de que se tome una decisión a lo rápido, ya me voy a ir en este momento y dejo todo. No, ¿qué va a pasar con esa estabilidad? Sobre todo cuidar el asunto de la descendencia cuando existe, ¿no? Las mejores condiciones y para seguir adelante. Y lo que digo, y eduquemos, con esa experiencia que tenemos, eduquemos a las demás familias para decir, a ver, el amor sí es esto, pero no puede ser la muerte, no puede ser esto, ¿no? Y que también vayamos pensando en nosotras mismas y decir, se puede respirar de manera distinta, puedo disfrutar la vida, ¿no? Con hijos, sin hijos, como sea, pero sentirme importante y sentirme valiosa yo en esta vida. Creo que hacia allá va, porque lo legal tiene que ver con impulsar este ser, ¿no? Entonces, claro que creo que en todos los despachos sí debería de haber como esta parte y no ver a las personas como negocio. Claro. Quisiera yo apuntar al respecto lo siguiente. ¿Qué consejo se le puede dar a una persona, sobre todo a una mujer, que se siente desesperada, que no cuenta con muchos recursos, que no cuenta con la asistencia legal y qué espera de su abogado? ¿Cómo contratar acertadamente a un abogado? El primer consejo que se da es que se cerciore de que esté titulado y tenga una cédula profesional, porque anteriormente los controles, no había ciertos controles y había mucho coyote que andaba litigando con una cédula falsa. Segundo, que tenga experiencia. Tercero, que tenga un despacho establecido, porque muchas veces en los tribunales andan ahí captando a los clientes y luego les cobran y no los vuelven a ver. Cuarto, que tenga una empatía. Si tú trabajas desde la responsabilidad, lo que vas a obtener es responsabilidad. Si tú trabajas desde la renta, si trabajas desde echarlos a pelear, porque hay muchos abogados que a eso se dedican, a echar a pelear y a entorpecer o a centrar el problema, y entonces tienen una renta fija. Eso es importante para que ustedes tomen en consideración quién puede ser su abogado empáticamente y tengan una acertada decisión en este proceso tan largo y tan molesto, ¿no? Pero yo también creo que quienes nos dedicamos al litigio tenemos que hacer un esfuerzo por plantear las cuestiones de derecho de manera sencilla para que ustedes entiendan con palabras comunes y decir, creo que eso es lo más valioso en una asesoría, que se pueda entender y que las personas tengan la plena confianza y seguridad de decir, no entiendo esto, y que se lo tengamos que repetir 5 veces es nuestra obligación, ¿sí? Eso también es importante, que ustedes realmente entiendan y no digan, sí entendí, ¿no? Sino que realmente se entienda cuáles son las consecuencias, cuáles son los requisitos y en el caso concreto, qué es lo que puede suceder. Señora, yo quiero comentarle algo que dijo que es fundamental. Lo que sintió cuando escuchaba las máquinas de escribir. Los espacios de juzgados familiares, y lo digo con conocimiento de causa, debe ser un espacio en donde se escuche a quien se presenta. El funcionario judicial que la atienda, el del archivo, el de la oficialía de partes, el titular del juzgado, no solo tiene que tener conocimientos en derecho familiar, debe tener una gran sensibilidad y debe ser un gran ser humano. Porque de lo que ustedes nos aportan
cuando se les escucha, se encuentran las respuestas. Exactamente. Eso es fundamental. Y se lo digo con conocimiento de causa. Estamos nosotros a sus órdenes siempre en el séptimo oral de proceso oral y todos mis funcionarios saben que lo más importante en cualquier controversia familiar es conciliar intereses, es platicar con las partes. No importa el tiempo, no hay límite de tiempo. Si nosotros aprendemos a escuchar, la gente se va más tranquila, aunque no obtenga una respuesta que satisfaga. Todos los asuntos familiares no hay ganadores, ¿eh? No hay ganadores. No tiene micrófono. Sí, Miguel. Ahí en esa parte, y lo comentaba hace rato la señora, es muy interesante. La materia familiar requiere de un acompañamiento psicológico. Yo creo que los juzgados están saturados, y en particular los juzgados familiares están saturados de asuntos donde puede que si hubiera habido un acompañamiento psicológico se resolvería diferente. Porque también hay cosas que son fuera de lo jurídico. O sea, hay deberes de crianza, hay modos de crianza, que a veces ese es el conflicto para efectos del divorcio. Pero eso trasciende lo jurídico. Me ha tocado platicarlo con varios magistrados y sí, son conflictos donde ya trasciende lo jurídico. ¿Qué hacen a veces algunos abogados en mala práctica? Bueno, pues empiezan a enredar el asunto, ponerlos a pelear. Pero creo que esa parte donde debería de haber una política de acompañamiento o un deber de acompañamiento a todas las personas que estén, y digo un proceso de un acompañamiento psicológico para un divorcio como para cualquier asunto familiar. ¿Cuántos conflictos entre hermanos no hay sucesorios a años? Porque hay un tema ahí de falta de cariño, no sé, son muchas las causales, ¿no? Oscar. A mí me parece importantísimo. Yo no sé hace cuánto tiempo se hace este acompañamiento. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Nosotros canalizamos, dependiendo del caso en específico, que son muchos, se van canalizando. No solamente a la unidad de asesoramiento, sino también al DIF. Hay unidades especializadas de la Secretaría de Salud, tenemos un listado para poder ir canalizando. Pero a veces no convergen los tiempos por el trabajo que se tiene, por los horarios de las clínicas. O sea, es todo un conflicto que se tendría que trabajar es un trabajo para crear precisamente un cimiento al respecto, ¿no? Claro. Y agregar algo que dijo el abogado. Se puede acudir al DIF, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para asesoría jurídica y psicológica. Se puede acudir a la Defensoría Pública. Hay despachos pro bono. ¿Qué significa eso? Que dan asesoría jurídica y apoyo jurídico gratuito. Hay universidades, la UNAM, la UAM, y no es propaganda, tienen despachos jurídicos que dan asesoría gratuita y acompañamiento jurídico. Nada más hay que acudir, no hay que tener temor. Está el Instituto de las Mujeres local, el nacional, y con todo respeto están las comisiones de derechos humanos. Claro. Se puede acudir y ellos los canalizan también. Y está el tribunal. El tribunal les da la bienvenida cuando sea necesario en el juzgado a mi cargo cuando requieran algún asesor. Ahora, nos parece increíble, pero también la parte emocional es la que muchas veces no permite que este temor desaparezca. Pero también hay instituciones donde se atiende de forma gratuita y además se da toda una asesoría para que paso a paso vayan conociendo lo que se debe hacer. Bueno, así es. Voy a compartirles muchísimas de las llamadas y comentarios que nos comparten. Muchas gracias. Marisa nos dice, ¿qué tan común es pedir anular el matrimonio? ¿Es más fácil divorciarse? Socialmente se ve mejor que el matrimonio no haya existido que vivir como divorciado, como divorciada. Fuera prejuicios. O sea, quien quiera vivir en pareja, defina con su pareja si quiere hacer su vínculo matrimonial ante el registro civil o vivir en pareja. No le debe de importar lo que diga el de al lado, ni el de enfrente, ni la familia. Se ha regido esta sociedad por lo que pasa en el núcleo familiar y por lo que pueden pensar de mí. Y es el momento de ir evolucionando, hay que ir cambiando, hay que educarnos, hay que formarnos. Claro. Y en el caso concreto habría que estudiarse qué procede, si la anulación o el divorcio, dependiendo de lo que esté ahí, ¿no? La gran mayoría es divorcio, o sea, son dos caminos muy diferentes que ocupan diferentes requisitos o prerequisitos para que se pueda proceder. Y son consecuencias diferentes. Y yo sería tal vez, en el tema de que decía de lo social, la realidad es que jurídicamente después de divorciado o después del divorcio, uno regresa al estado civil de soltero. Claro. Hay estados, por ejemplo, Hidalgo, pues te prevé 5 estados civiles, ¿no? Pero, vamos. ¿Cuáles son esos 5 estados civiles? Concubino, casado, viudo, divorciado y soltero. Okay. Era lo que preguntaba hace rato
que no le pusieron en su acta, Exacto. que era viuda de. Viuda. Nada más No. hay 2 estados civiles aquí en la Ciudad de México. Totalmente. Casado y soltero. Y soltero. Sí. Y el hecho de que socialmente- no venga el que es viuda de, no quiere decir que le van a quitar derechos en un momento hereditarios. Entonces, no tiene nada que ver. Y Tampoco tampoco existe existe- unión libre, concubinato. Ah, no. bueno, Y- concubinato. Soltero y casado. Con soltero y casado. Así Y nada más. tampoco existen las actas de divorcio aquí en la Ciudad de México. Es el acta de matrimonio Se anula. con Bueno, su con la anotación. Anotación. Bueno, acta de divorcio sí es administrativo. Si es administrativo, sí. Pero normalmente se dice, ¿y tu acta de divorcio? Bueno, está mi acta de matrimonio con la inscripción. Ese es el último de los trámites que tienen que exigirle, porque como decía el señor juez, muchas veces no se pagan los derechos, no se termina, y entonces no está inscrito y te causa una bola de problemas después. Y si el abogado les dice, ya terminamos, enséñame mi acta de... Y si no, vayan ustedes, saquen una copia certificada y verifiquen que esté la anotación. Claro. Eleonor Pantoja nos dice, ¿qué pasa cuando se le da la pensión y ella al niño no le da la alimentación adecuada y el dinero no lo usa adecuadamente? Se promueve un planteamiento, si ya fue una determinación judicial, si es que existe una determinación, un cambio de custodia. Simple y sencillamente no estás atendiendo como debe de ser al pequeño. Y seguimos atendiendo sus comentarios después de esta pausa. Diálogos en Confianza te acompaña y te orienta para que tomes decisiones que mejoren tu calidad de vida. Por ello, el próximo lunes, el doctor José Bandera nos hablará de las formas más comunes de demencia y que es una de las principales causas de discapacidad entre personas mayores, el Alzheimer. No te pierdas La ciencia y el Alzheimer en ¿Qué vamos? El martes, dinos en dónde pones tu felicidad y la de tus hijos. ¿Quieres que tus hijos sean felices? Entonces enséñales que en esta vida las cosas no llegan sin haber hecho un esfuerzo y que hay que lidiar con la frustración. Cristina Jauregui te espera con el tema ¿Familias felices? El miércoles platica con Marisa Escribano acerca de las afectaciones emocionales que el alcoholismo de uno o ambos padres deja en los hijos. ¿De qué depende que esta adicción deje huellas emocionales en la vida adulta? El jueves, en el marco de los 50 años del movimiento estudiantil del 68, Fernanda Tapia te invita a reflexionar en el antes y el después de este fenómeno social que despertó la conciencia colectiva y que marcó a nuestro país. El viernes debatiremos sobre lo que significa el ejercicio responsable de la sexualidad. ¿Te has preguntado cuántas de tus decisiones de vida fueron tomadas enteramente por ti y no por lo que quería tu pareja? Carmen Muñoz te espera. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Pues esa es la programación para la próxima semana, así que si ustedes ya saben a qué tema desean asistir, marquen el número que se dio hace un momento para reservar su lugar y aquí de viva voz preguntarle a las y los especialistas acerca de todos los temas que trataremos. Sara Ortiz nos dice, me separé hace 32 años, pero no estoy divorciada. ¿A dónde debo acudir para tramitar mi divorcio? A un despacho jurídico particular si a su interés conviene, o a la Defensoría Pública, al Sistema para el Desarrollo Integral, Asesoría Jurídica, que lleve su acta de matrimonio actualizada, tiene que sacar un registro civil. Si tiene hijos, pues que saque las actas de nacimiento, le hacen el planteamiento y lo presentan ante juzgados. Importante localizar al cónyuge, saber dónde vive y tal, para que se le notifique. Y si no, no lo ubican. Por medio de dictos, se hacen publicaciones. O sea, para que sea más breve, sí, claro. que se tenga localizado, porque la cuestión de los edictos, aparte de que es más tiempo, le va a costar. Pero puede pasar que no esté localizado. Claro. En conclusión, Entonces, saber qué hacer. los documentos son bien sencillos. El acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los hijos, si es que hay. Con eso se acabó. Si no saben dónde sacarla, ahí en el registro civil, que bueno, la más grande, ¿no? Está en Vértiz y Arcos de Belén, pero ya hay módulos por todos lados donde pueden sacar sus actas. Hasta por internet. Hasta por internet. Muy bien. Un anónimo nos comparte, tengo 2 hijos y yo me quiero divorciar
porque es muy agresivo. Si me salgo del domicilio, ¿me puede demandar por abandono de hogar? No. Y este también es un tema que se puede abrir un montón, porque muchos abogados dicen, por favor, no te salgas. Pero a ver, ojo, la pregunta, si estás viviendo violencia, de verdad, ¿te vas a Eso de aguantar? abandono de hogar ya es como una leyenda urbana. No existe eso. O sea, a alguien se le ocurrió en su loca cabeza decir, abandono de hogar, no tengan miedo. Eso de abandono de hogar no es cierto. Bueno, hay nada más, me gustaría hacer una precisión. Primero hay que ver, digo, evidentemente si es un tema de violencia, salir. Sí, claro. O sea, claro, sobre todo primero la integridad. Pero también, digo, la única sanción que hoy en día existe, y que es el común denominador en la República, en temas de abandono, es en el caso de la sociedad conyugal. Del impacto en los bienes Exactamente, en el caso de los bienes. Dice la ley, bueno, cuando están casados en sociedad conyugal, al haber un patrimonio común, cuando uno de los cónyuges se va, el que se queda, el abandonado, puede disponer de los bienes. ¿Por qué? Porque al final no sabe dónde está el otro, se fue. Bueno, se sanciona al que se fue con los derechos o la pérdida de derechos respecto del patrimonio común. Es el único caso en el que hay una sanción, digamos, al abandono. Pero depende del caso concreto. Claro. Ella se está saliendo por violencia. Sí, no, se puede salir por violencia. Y es justificado, porque aparte el artículo que prevé y que es común en todos los estados de la República es siempre y cuando el abandono no sea justificado. Y creo que evidentemente en un tema de violencia es más que justificado. Pero aquí entonces creo que la orientación sería que busque una asesoría legal y a partir de ahí establezca la estrategia de qué acciones debe de tomar. Bueno, yo agregaría, si hay violencia permanente, me tengo que salir de inmediato. Claro. Ya estando yo fuera, ya busco la asesoría legal. La integridad. Porque si en lo que busco la asesoría legal se suscita algo más grave, puede traer consecuencias. No solo un ojo. Tenemos casos muy terribles, casos reales, en donde los niños han visto cómo matan a sus madres los parejas. Ahí en el juzgado. Y no es mentira. Casos reales. Claro. Señora Rodríguez nos dice, mi hija se está divorciando, solo que el abogado de mi hija es abogado amigo de su esposo. El acuerdo al que se llegó es que la manutención se otorgue en 100 pesos por día. Son 3 hijos los que tienen. ¿Es correcta la cantidad que ofrece a sus hijos? Depende de la capacidad económica del que está proveyendo. Segundo, el que establezcan un convenio no quiere decir que el juez no lo vaya a calificar, ¿eh? No es nada más porque expresan su voluntad de que así sean las cosas. Un ejemplo simple es que yo puedo ver a mis hijos cuando yo pueda. No puedes ir a las 3 de la mañana a verlo, yo tengo que corregir esa situación. Que voy a dar 100 pesos diarios. Muy bien, son 3,000 pesos mensuales. Hay que ver si el otro gana 50,000 pesos, pues está equivocado. Tenemos que ajustar, equilibrar de acuerdo a un principio de proporcionalidad. Entonces depende de lo que gane quien tiene que aportar. También es un delito falsear información de tus ingresos. De lo que gana. Claro. ¿Por qué? Claro, porque ocultarlos, dilapidarlos, tirarlos, gastarlos por caprichos, se han dado millones de veces. O simplemente ocultarlos, si tú puedes probar que lo está mintiendo, también es un delito. Y la cantidad no la pone la persona que está divorciando, o sea, la cantidad la pone un juez. No, la plantean ellos en su propuesta de convenio. ¿Se pueden acordar? Y ya uno califica de acuerdo al nivel de vida que tiene, ¿no? Okay. Claro. Y si no hay un acuerdo en ese tema, se manda un oficio, se gira un oficio cuando es trabajador cautivo de alguna empresa para que indique bajo protesta de civilidad del representante legal o director de recursos humanos o a quien su cargo corresponda, el informar todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, bonos, vale de despensa, comisiones, todo lo demás, para que se conforme un quantum de una proporcionalidad para la manutención de los acreedores alimentarios. Eso es cuando se tiene conocimiento de dónde trabaja. Claro. Como comentaba la licenciada, hay casos que o son tianguistas, o microbuseros, o son informales, o de plano o de veras. Es asombroso que a veces no sepan ni en dónde trabajan sus parejas, o a qué se dedicaban, o de dónde sacaban dinero. O el otro tema que también comentamos hace rato, de los outsourcing, ahora que están también, en donde se esconden los ingresos de esa forma. Entonces, también es otro, como es otro, ¿no? Esto tema puede muy complicar grande. el proceso. Sí, no hay porcentaje, claro. ¿sí? La ley no marca cuánto, porque nos ha tocado luego asesorías de, le tiene que dar un 20%, no, es en cuanto a cuánto puedes dar y cuánto necesitas. Sí, claro. Y sobre eso... Posibilidades y necesidades. Así es. Una duda y un agregado con respecto a este tema. Cuando se llega, por ejemplo, a un buen arreglo y un acuerdo entre ambas partes y antes de llegar con el señor juez se dice, nosotros ya acordamos la cantidad, yo estoy de acuerdo y tal. Es cierto que hay algunos jueces que preguntan, pero ¿por qué está aceptando usted si le correspondería un porcentaje mayor? Es decir, se trata de observar si hay un comportamiento extraño porque, y aquí va la pregunta,
¿qué hace una persona, principalmente una mujer, cuando está amenazada de, dices que estás de acuerdo con esto que estamos poniendo y que tú vas a firmar ante el juez, y entonces no le queda otra si está amenazada que decir, sí, estoy completamente de acuerdo, pero entonces tal vez pueda detectar el juez que allí entonces pues hay una amenaza y se puede descubrir. En un alto porcentaje sí detectamos cuando una de las partes está siendo presionada. O sea, se observa en la conducta porque estamos frente a ellos. Claro. Y como son en salas de audiencias, cuando uno empieza a preguntar, aparte de espantarse por la tele que está ahí y todo el montón de cámaras que existen, empiezan a cuestionarles con mucho temor. Cuando no lo ven a uno los ojos es porque algo está pasando. Así es. Entonces sí detecta. No quiere decir que no haya buenos actores. ¿eh? Y regularmente en los lenguaje juzgados corporal, orales, sobre como todo, dice. no sucede que piden los comprobantes de los ingresos de ambas Claro. partes, ¿no? Para acreditar si tienen esa posibilidad y cuál es el nivel proporcional que se tiene que aportar para cubrir todas las necesidades. Si uno de los dos no trabaja y se dedica al hogar, Tienen que darle alimentos a su esposa o a su esposo. Muy bien. obligada. Sí. Y hay que obligadamente. considerar, la ley dice que por el tiempo que duró el matrimonio, pero si duró el matrimonio 30 años y cuando se separan ya tiene 70 años, bueno, pues hay que considerar la edad, el estado de salud, su nivel profesional, su posibilidad de trabajar. Y aquí en este país creo que después de los 40 ya no se puede trabajar porque no hay posibilidades de contratación. También O sea, es son el muchas caso- características. ¿eh? Claro. También es el caso cuando las mujeres son las proveedoras y el hombre es el que está en las labores, claro. y la mujer lo tiene que mantener. Sí. Sí, así es. Sí, claro, O sí. sea, No es para que lo sepan tenga, también, tiene ¿eh? el derecho. Tiene el Bueno, derecho. bueno, tiene el derecho. Él se vuelve en acreedor alimentario. Claro, Así de endeudo. sí. Y hay que confiar en los jueces familiares, porque la verdad ahorita la obligación que hay para los jueces familiares es plantear una situación, sea cual sea la naturaleza, por ser materia familiar, el juez familiar está obligado a actuar más allá de lo que las partes le están pidiendo. Creo que en Así esa es. parte y se está cumpliendo. Los jueces sí están... Eso se llama suplencia y oficiosidad. Así es. Nosotros suplimos deficiencias. Y se va hoy- más allá. Y otro agregado aquí, si están casados por separación de bienes, él de todos modos tiene el derecho de recibir esta... Recibe la pensión alimenticia y hay algo que se denomina compensación. Depende de, o sea, si yo soy el proveedor, yo soy el que pude comprar, yo soy el que tengo bienes, bueno, la ley establece la figura de compensación que puede llegar hasta el 50% de los bienes adquiridos durante ese matrimonio, dentro del matrimonio. Siempre y cuando se hayan dedicado preponderantemente, Al hogar. esa es Al la hogar. limitación. De cuidado de los hijos. Exactamente. Y, en su caso, al cuidado de los hijos. Hay jurisprudencia, hay jurisprudencia. Es que así le agregaron. Y Sí. en su caso. Y le quitaron Así la bien, parte de claro. los bienes, porque antes era siempre y cuando no tuviera bienes él o la cónyuge. Y ahorita ya en la Ciudad de México se quitó esa parte, nada más es el calificativo o lo que calificará el juez es si se dedicó al hogar o en su Y caso buscar cuidar a un los nivel hijos. patrimonial adecuado al que se tenía antes del divorcio. Claro. Tenemos algunos testimonios anónimos que también tienen algunas dudas con respecto a cómo romper el vínculo matrimonial. Nuestro primer testimonio, cuéntanos, ¿tú estás separada desde hace cuánto tiempo? Hace 6 años. 6 años. 6 años, después de 21 años de casada. ¿Has pensado en el divorcio? Sí, lo he pensado, sí. ¿Y qué te ha parado de esta idea? ¿Qué te ha truncado el romper definitivamente con esta persona? Con el matrimonio, de hecho. Lo que yo encuentro en mí es que hay mucho temor. ¿A Los qué? miedos. El miedo a... Yo he escuchado a personas que se han divorciado y he escuchado que la palabra desgaste emocional. ¿Y no lo has tenido en estos años de separación? Sí ha habido. Haber dado ese paso de separarnos, uno de mis hijos se quedó conmigo y 2 se fueron a vivir con él. Pero en este caso yo siento que lo que me ha impedido más, el obstáculo que encuentro es el temor, el miedo. El miedo a cómo se vaya a llevar el proceso, el miedo a que cómo vaya a reaccionar la bueno, yo ya le llamo expareja, pero yo siento que el temor que más encuentro es la manera en que él vaya a reaccionar. Siento mucho temor. Entonces yo siento que estoy evadiendo esa parte. Sin embargo, en el fondo, pues yo siento que en este momento sí quiero divorciarme, sí quiero cerrar ese ciclo. Yo ahorita he estado escuchando. Sí me gustaría cerrar ese ciclo. A mí me gustaría cerrarlo de la manera más armónica que se pueda. Sin embargo, sí tengo temor, tengo miedo a que se extienda. Él es violento, sí, es una persona muy cerrada. De hecho, ahorita en los 6 años que llevamos separados,
He intentado tener comunicación, tener diálogo con él, no se presta, es una persona que no se presta al diálogo, no se presta a la comunicación. De hecho, no tenemos esa comunicación a pesar de que tenemos a nuestros hijos. ¿Tienes una ayuda económica por parte de él? No. Aunque no se hayan divorciado, ¿no? No la percibo, yo trabajo. Y otro temor que encuentro, pues, es qué van a decir mis hijos, ¿no? A pesar de que ya llevo 6 años separada. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues ya son jóvenes, ya los 3, 19, 20 y 25 ¿Ellos qué te años. dicen? Se lo he comentado a mi hijo, el que se quedó conmigo. Sí le he comentado la posibilidad de ya divorciarme. Él me dice que no. Siento que él me lo ha dicho, me lo ha externado. Siento que lo ve mal, como que he visto mal por la sociedad. Siento que, así pienso que no está preparado. Así como yo siento que yo tampoco estoy preparada para ya llegar a ese punto, ¿no? Al ¿Qué divorcio. crees que te haga falta para estar preparada y dar el siguiente paso? Pues yo creo que trabajar los miedos de los cuales nos estás trabajar los miedos, seguir trabajando esos miedos. ¿Ya los estás trabajando? El miedo, sí. Gracias a que llegué a esta agrupación, a un grupo de autoayuda del movimiento Buena Voluntad 24 Horas, estoy trabajando esa parte. Es lo que yo ahorita, por ejemplo, he encontrado. Esos temores, el miedo a la sociedad, por ejemplo, eso ya lo estoy trabajando. El qué va a decir la sociedad, claro. Cómo es visto el divorcio ante la sociedad. Estoy trabajando también la parte de mi religión. O sea, yo soy católica y yo veo cómo siento que todavía concibo mucho que es pecado. Aquella persona que se divorcia, como que todavía lo traigo muy fuerte, que es pecado. Estoy viendo la parte de mis hijos, siento temor que tanto se van a ver afectados ellos. Claro. Y por otro lado encuentro que el que yo siga, no esté divorciada, como que todavía hay una parte por ahí que encuentro que tal vez se pueda todavía salvar. ¿Tienes la esperanza de regresar con tu expareja, como tú lo dices? Pues todavía siento que mantengo esa esperanza, Aun sí. cuando es violento, ojo. Exactamente. Ahorita lo vamos a comentar con los especialistas, pero me gustaría escuchar a tu compañera que está ahí contigo, que ella sí está divorciada. Creo que nos puede ayudar mucho en ver esta parte de estar separada y ella que ya tomó la decisión de divorciarse. ¿Cómo ha vivido este proceso del divorcio? Bueno, pues yo el divorcio lo viví pues emocionalmente muy mal, porque yo me sentía así como muy triste, me la pasaba durmiendo, no podía ya, me quedé así como paralizada. Era algo que yo no me esperaba. Como se ha estado escuchando, yo pensaba que era para toda la vida. Entonces, al suceder esto, para mí fue muy doloroso porque yo tenía así como, pues, esa idea de una familia. Y al suceder esto, pues yo no pude, emocionalmente yo no pude sobreponerme y tuve que tener una terapia, ¿no? Para poder salir adelante, porque para mí sí era muchísimo dolor ver así a la familia deshecha, ¿no? O sea, que ya no íbamos a llegar al final, ¿no? Como yo lo había pensado, como supuestamente yo lo había planeado. Porque pero yo a pesar pensaba del dolor, de lo difícil que ha sido este proceso, tomaste la decisión de divorciarte. Sí, porque la relación ya era insoportable, o sea, ya se fue, como duré 18 años casada, pues obviamente que al principio no, ¿verdad? ¿Te seguimos escuchando después de la pausa? Sí, claro. Ya volvemos, Esto es Diálogos en Confianza. Que ya no requiere causal, en donde ambas partes o uno de ellos, como dijo acertadamente la licenciada Pilar, hace el planteamiento ante los juzgados, se lleva el procedimiento con todas sus consecuencias inherentes. Hasta el día de hoy no hay una comunicación a nivel nacional. A nivel nacional, de manera que yo me puedo casar en Naucalpan y venirme a casar aquí en Miguel Hidalgo, ¿no? El casarse 2 o 3 o 4 o 5 veces está tipificado en la ley como un delito que se llama bigamia. De manera que la nulidad del matrimonio se analiza al momento de contraer el matrimonio. Es decir, yo cuando promueva mi juicio de nulidad del matrimonio, se va a analizar si al momento de contraerlo había o no algún impedimento. El efecto de una nulidad del matrimonio es como si el matrimonio nunca hubiera existido.
Una relación de concubinato, uno no puede evitar, perdón, me voy muy mal, que haya relaciones entre hermanos, ¿no? O entre el hermano con el primo hermano. Simple y sencillamente eso es incontrolable, ¿no? De la vinculación y de una convivencia en donde estás en riesgo y estás poniendo en riesgo a las terceras personas. Luego entonces se haría imposible la convivencia y ya no se da el objeto del matrimonio. Todo depende, a veces en ocasiones sí. Sí, claro. Si no, pasas años y siguen en las mismas. Cuando es un divorcio sano, pero cuando empiezan con secuelas negativas, pues definitivamente no. No, porque si hay hijos, pues tienen que estar en comunicación. Cierras el ciclo a lo mejor de ya no te lastimo, ya no te ofendo, ya no te humillo. No creo que se cierre el círculo familiar. Y esta misma pregunta se la hago a nuestro testimonio anónimo que nos estaba compartiendo lo difícil que ha sido divorciarse, pero tomó la decisión y ahora creo que estás un poco más tranquila con esta decisión que has tomado. ¿Tú crees que te ayudó a cerrar este ciclo con tu expareja al divorciarte? Sí, definitivamente se cerró ahí el círculo y pues la vida fue diferente para mis hijos y para mí. Por hoy estamos con una buena ahora? relación. Me siento pues muy feliz, la verdad, porque vivo lo que dejé de hacer. Trabajo, soy productiva, ¿sí? Voy a estudiar por segunda vez otra carrera, o sea, Bien. Eso cambia la vida totalmente. Y para mis hijos también, son profesionistas y pues somos productivos, somos gentes de bien, ¿no? De cosas que yo creo no hubiéramos vivido si hubiéramos llegado seguido, porque o él me hubiera matado, o yo hubiera matado, o hubiera matado a mis hijos por la tensión que había. Violencia, muchísima violencia, ¿sí? De parte, primero fue de él y después ya fue mía también, ¿sí? Ya había muchísima violencia. Entonces sí, claro que sí cambió la vida. Y muy valiente. Ay, no, Muchas sí, gracias por difícil. compartirnos tu Muchas testimonio. Gracias. Y tenemos otro testimonio anónimo. Cuéntanos tu historia. Sí, bueno, en mi caso también mi matrimonio pues sí fue un poco conflictivo, con muchos problemas, y llegar a un movimiento pues de movimiento de buena voluntad pues me ayudó muchísimo, ¿no? Se salvó mi matrimonio, vivimos cosas muy, muy diferentes, ¿no? A través de catarsis, de situaciones que vivía y emocionales, se pudo recuperar la pareja, ¿no? Volver a los buenos tiempos, estar en otra convivencia, ¿no? Muy diferente. Pero pues él ya tenía un problema de corazón, y eso llevó a que pues él falleciera, ¿no? Hace unos años. Yo soy viuda, así de esas separaciones que pues ya no hay reconciliación, ¿verdad? Ya no hay de que, a ver si regresa o cosas, que es definitiva esa separación totalmente, ¿no? Pero fue muy importante haber estado en una agrupación y sobre todo después de viuda, ¿no? Que todo el conflicto legal, ¿no? De la pensión, todas las instituciones que hay que acudir y sobre todo el reponerme, porque para mí fue tremendo, ¿no? El que, pues sí, yo soy educada de una manera que el hombre, ¿no? Que te dirija, te dé un consejo, te ayude. Y estar aquí me ayudó bastante, ¿no? Porque tenía a todos mis compañeros para auxiliarme, para escucharme, para acompañarme y poder solucionar todas las situaciones, ¿no? Por hoy, pues trabajo, he salido al extranjero, he podido hacer muchas cosas, ¿no? Que pues me permiten estar muy contenta. ¿Has pensado en ¿no? tener otra pareja? Sí, estoy ¿O tienes otra pareja? No, actualmente no estoy en la búsqueda porque sí es un poquito difícil encontrarse con alguien. Seguro la vas a encontrar muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Pues tenemos 3 historias muy diferentes, pero creo que nos dan mucho de qué comentar en este último bloque, que sé que se van a quedar a lo mejor muchas preguntas por ahí pendientes, pero sí queremos darle respuesta y sobre todo asesorar a nuestro primer testimonio, que no ha tomado la decisión por miedo. Después de 6 años de separada, ¿qué le podemos decir para que ella logre cerrar este ciclo? Lo básico creo que es que sigas con la terapia psicológica y que tomes la decisión en el momento en que sea. Quienes estamos de este lado vemos, pues ya está divorciada porque lleva 6 años sin establecer ese vínculo y tal, pero eso es difícil en tu caso porque nadie puede decidir más que tú. La otra es que sepas desde aquí que la cuestión del divorcio es una solicitud que va a ser muy sencilla. Habría que ver en el caso específico si existen bienes. La cuestión de tus hijos, mencionas que ya son mayores de edad y entonces pues
tú también trabajas, es una cuestión de un mero requisito. En el momento en que estés preparada, como se ha dicho aquí, existen diversas instituciones públicas y privadas que estamos para apoyarte. Lo importante es eso, que ojalá que te decidas a vivir intensamente la vida y a tomar decisiones y que sepamos que en general tenemos que enfrentar muchísimos miedos siempre, pero cuando una los vence, estás de otro lado, ¿no? Empiezas a empoderarte porque venciste estos miedos y te vas haciendo fuerte. Quisiera yo apuntarle a usted que lo que referíamos desde el principio, el desconocimiento de la ley o del procedimiento genera miedo, genera temor. Está usted muy espantada por no conocer a lo que se va a enfrentar legalmente hablando y las consecuencias de eso. Entonces, primero, informarse correctamente todo su procedimiento, qué va a pasar. Y no pasa nada, aquí tenemos a un juez que es un ser humano como todos nosotros, que tiene la obligación legal de escuchar y de llevar a cabo a buen puerto un procedimiento legal. No muerden, los jueces no muerden, todo el mundo, sí les tiene miedo, ¿no? Piensan que son gente así que los va a regañar o que no, acérquense a las autoridades, gente de buena voluntad que los puede ayudar. Ahora, segundo, tenemos que hacer un ejercicio de ponderación de derechos o de su propia seguridad. Estamos hablando de que usted está pensando todavía, alberga la esperanza de tal vez regresar con una persona que es violenta. Y aquí quien necesita ayuda es la persona violenta y la persona que codepende de esa violencia, porque ¿quién puede vivir con una persona con ese grado de violencia? Y lo más sano en muchas ocasiones es que se ponga a salvo usted de su integridad física y corporal. Y como dicen, dedíquese a vivir y no a sufrir. Y ahí esa parte de la toma de decisiones es importante no depender de terceros. Sí, un acompañamiento, pero ¿cuántas historias no hay de me quedo por mis hijos? Yo creo que esa parte, porque al final los hijos van a seguir con su vida, tendrán una pareja, continuarán, pero ellos no van a seguir viviendo la vida de la persona. Entonces, en esa parte se va a escuchar egoísta, pero creo que es ver por sí mismo y a partir de ahí tomar una decisión con el acompañamiento debido en el momento debido. Pero el hecho de esperar porque mi hijo no está de acuerdo, hay que ser un poquito, y perdónenme la expresión, un poquito egoísta y pensar más en usted. ¿Por qué? Porque el día de mañana sus hijos harán su vida y usted también tiene que continuar con su vida. Y todo depende del planteamiento que le hagas al hijo, porque si tú desde tu dolor se lo transmites de esa forma, él va también a sentirlo de esa manera. Pero si tú empiezas a decir, nos importa un comino lo que piense la gente y empezamos a destruir los estereotipos y los prejuicios, también te vas a sentir liberada y él va a aprender también con ese ejemplo y va a empezar a dejar de pensar de esa manera tan estereotipada y tan conservadora y también él va a ser más libre. Estás en un laberinto, y la única persona que puede encontrar la salida eres tú. Porque al final va a haber luz y la luz significa que vas a buscar ser feliz. ¿El ser feliz te hace ser feliz como estás ahorita? No lo creo. Yo creo que el paso a dar, porque estás proyectando una forma de actuar y de ser, y tu hijo la está asimilando, y además sabe que su señor padre vive con otra persona, y eso lo va a llevar a cabo quizás en un futuro, porque es lo que aprenden de nosotros. Dijo el abogado algo muy acertado, lo dijo Miguel, hay que ser egoístas, también hay que pensar en uno mismo. Ellos ya tienen el camino andado, van a continuar. Tú eres ejemplo, como es ejemplo su padre, dentro de lo que sea positivo para ellos, pero yo creo que tienes que aprender a tomar decisiones, porque si no va a generarse el hecho de que él va a entender que tampoco vas a aprender a tomar decisiones. Yo me pongo a tus órdenes, estoy en el Niños Héroes número 119, piso 11, para efectos de si consideras pertinente, aparte de la terapia de acompañamiento, yo te puedo canalizar directamente al DIF o a la Defensoría Pública o a alguna institución universitaria como guste, darte una asesoría más completa si así lo requieres, como lo dice el abogado. Hay que estar bien informado. Pero yo creo que el paso a seguir para empezar a romper el duelo que estás viviendo es iniciar un procedimiento. Si decides divorciarte, mi despacho te apoya gratuitamente. Estoy a la vuelta de donde está el señor juez, en Doctor Lucio 102, así nada más a la vueltecita. Ya te dejaré los datos, pero ponte a salvo. A veces nada más necesitamos el empujón. Ya tienes todo el apoyo. Y ten la certeza de que en tribunales se te va a apoyar.
ten la certeza. Más allá de lo mucho que se oye, sí hay casos muy complejos. Para mí todos los casos son complejos porque cada vida es grave para los que están con nosotros. Y cada caso hay que verlo diferente. Claro. Y a lo mejor me atrevo a decir algo que no voy a decir como juez. Yo creo que al Supremo Creador no le gusta que la gente sea infeliz. Bravo. Yo creo que al Supremo Creador, el que es creyente, no le gusta que la gente sea infeliz. Eso te lo tienes Eso que es grabar. más pecado que el pecado de divorciarse. Entonces estoy a tus órdenes. Muchas gracias por el apoyo. Oscar, vamos a leer. Más llamadas Sí. que hay de verdad una cantidad impresionante. Alicia Corte Limón nos dice, están diciendo que es muy fácil y que ahora con las leyes que protegen a la mujer, pero no tanto porque las leyes se van con la persona que da dinero para que digan que no y poner más trabas para que la gente no se pueda separar. Además de que eso es un proceso muy largo. No es tan fácil como dicen los abogados. No es cierto, cuando se separan los hijos son los que más, los que quedan más dañados. Más desamparados, sí, exacto. El hombre tranquilamente se va, pero la señora se queda con el mayor paquete. La mujer es quien se queda sufriendo más para saber cómo le va a hacer. El hombre es quien se va y suceda lo que suceda, ni le importa más si hay más dinero o menos. En México tiene dinero, es quien lleva la sartén por el mango y las leyes para nada. Esta otra llamada es de Abel Olvera García y dice, tengo 3 años que me separé. Pienso que a esta edad ya nos divorciamos por miedo, o ya no nos divorciamos por miedo a la soledad, pero sufrimos las consecuencias del abandono y el maltrato de los hijos. ¿Qué puedo hacer si les dejé un local comercial y una casa de 3 pisos y ahora yo estoy pagando renta y ellos disfrutando de mis bienes? Bueno, ahí sí me gustaría hacer una precisión y defendiendo, primero la profesión y defendiendo la Claro. institución. El hecho de que se escuche, de que se da dinero a los jueces o que... No, digo, no puedo dar absolutos, pero sí puedo decir que en el ejercicio de la profesión también depende a veces mucho del abogado. O sea, lejos del tema del tribunal, a veces es un tema del abogado. ¿En qué? Pues a veces no hay la misma ética para el desempeño de la profesión. Es algo tan sencillo, no es lo mismo, y creo que desde hace rato se exponía, litigar un asunto de un cobro de un pagaré que un asunto de un divorcio de una familia. Simplemente el ejercicio es totalmente diferente. Yo sí quiero decirle a la señora, sí tiene razón en el sentido de que no es algo tan sencillo. Claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí tiene razón en el asunto de que hay corrupción. Nadie lo puede negar en este país, carajo. Pero lo que también hay que decir, no es todo, y creo que la tarea que tenemos enfrente justamente es de decir, si las leyes dicen tal cosa, utilicémoslo a nuestro favor, ¿sí? Entonces hagamos uso de esto, que se asesore, que se vea el caso, etcétera, pero no se puede generalizar y decir, así es todo, no. Hay una parte en que tiene razón, no es algo sencillo y dependiendo del caso concreto, se va a complicar o no, porque la misma ley tiene como diferentes maneras de estar planteando recursos y recursos, ¿no? Pero de que también habemos personas e instituciones que estamos comprometidas con utilizar la ley para beneficio, para respeto de los derechos, para generar igualdad, equidad, también estamos en eso. Yo ¿no? quisiera apuntar a una situación, porque hay una confusión de la persona que refirió esto. A partir del 3 de octubre del 2008, el artículo 266 del Código Civil genera y abre este divorcio incausado que le llaman divorcio express. Y esto trae una serie de situaciones en donde es rapidísimo. Los divorcias. Ya después que se peleen por los bienes, por cuerda separada a través de otro, es decir, el procedimiento accesorio, pero de que te divorcias en 15 días, rápido, así. Entonces, estamos hablando de que ya hace 10 años, en 3 va a cumplir 10 años de haber nacido aquí, por lo menos en la Ciudad de México, el divorcio incausado o divorcio express. Y lo demás, vamos a poner, a ver, voy a billetear al juez. Que para que no me casé, para que no me divorcié. ¿Cómo? Ahora son salas orales, donde hay cámaras por todos lados, donde, me gustaría que presenciaran y que se enteraran de que ya no es el juez que está inaccesible, el juez tiene que presidir la audiencia. Y ahí están las partes, y está todo, se videograban las audiencias. Entonces ese cliché o ese tabú de que, como dicen, no puedo dar absolutos, pero de que te divorcias, así, billeteando o no billeteando. Y quiero agregar, perdón. Sí. No, sí.
Hay un código de ética. Claro. Yo siempre he sido partidario que no hay que escribir cómo debemos de comportarnos, pero existe el código de ética. Ya no nos dice qué vivencia. Si hubo una anomalía en su procedimiento, que los denuncie a los funcionarios que incurrieron. Pero recordemos lo que decía Facundo Cabral en una de sus canciones, hay más buenos que malos, pero son los malos los que hacen ruido y generalizan. Con respecto al segundo, que habla de que ya está rentando, yo no sé si está divorciado, parece que no se ha divorciado, que haga el planteamiento de divorcio, no sabemos si eso se da conyugal o separación de bienes, si eso se da en conyugal, pues llegará el momento en que se haga el inventario, que se haga la repartición de bienes, no es de un día para otro, como aquí se escucha, pues nosotros damos los pasos que se tienen que seguir, pero que ya tenga el atrevimiento de iniciar su procedimiento. Como lo dijo el abogado, lo ha dicho la licenciada, el licenciado, lo hemos dicho todos, ya no hay causales, va a haber divorcio. Se toman medidas provisionales cuando hay menores y las consecuencias en un divorcio, en donde hay conflicto, entre comillas, que es por los hijos, los bienes, es en un juicio accesorio. Con nosotros ya hay una propuesta de convenio desde el inicio por ambas partes y calificamos. Si es correcto, se aprueba y hay disolución. Si no es correcto, se ajusta. Claro. Oscar, pues creo que ya se nos terminó el tiempo. Oye, ¿ya nos vamos? Yo quería haber mencionado el divorcio notarial, que es una reforma calientita. En el Estado de México ya puedes divorciarte en un notario. En 2017, apenas en septiembre, dice clases de divorcio, el artículo 489 y divorcio ante notaría pública. Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo ante la notaría pública para que a través de convenios de divorcio... Ya nos vamos, Alejandro. Bueno, después ya se hay que hacer otro sobre el divorcio notarial. Pueden acudir ante una Muchas notaría. gracias. Gracias.